El caso de las personas que tienen que caminar y desplazarse por todo el sur de México para poder salir de estados como Chiapas, me parece que es pues una expresión muy clara y contundente de cómo opera la política migratoria en la actualidad, ¿no? Hay una deliberada estrategia del Estado mexicano por inhibir la presencia de estos flujos migratorios, y cuando ya están estos flujos en el sur del país, pues la intención es desgastarlos física y emocionalmente, ¿no? Y entonces, a lo largo de los últimos años hemos visto una cantidad impresionante de acciones muy improvisadas que han buscado resolver desde esta perspectiva punitiva, criminalizante del Estado mexicano, resolver la presencia de estas poblaciones, gestionar los flujos migratorios. Y lo último que hemos visto es esto, ¿no? Una apuesta por, bueno, no los podemos contener, pero sí los podemos desgastar, y entonces por su propia voluntad los dispersamos, que eso también baja mucho la presión mediática, hay que decirlo. No es lo mismo tener una caravana de 14,000 personas o de 7,000 o de 3,000, incluso de 500, que tener pequeños grupitos de 5 o 10 personas que se están movilizando permanentemente por toda la franja fronteriza del sur de México, ¿no? Entonces se dispersan, se baja la presión mediática, y a través de ello también se evita la presión política internacional, concretamente de Estados Unidos. Pero por otro lado, insisto, se apuesta por el desgaste físico y emocional para que las personas pues tiendan a regresar a sus países, sea pidiendo apoyo al gobierno mexicano a través del Instituto Nacional de Migración, sea a través de apoyo de organizaciones o por sus propios medios, ¿no? Y entonces es como muy interesante esto, porque a las personas pueden caminar sin documentos por el sur, pueden incluso tomar estas combis o transportes privados de una localidad a otra, pero no pueden tomar un autobús de larga distancia, porque entonces les facilitaría el trayecto, ¿no? Y pues es esta expresión de esta agenda política y de esta manera de gestionar los flujos migratorios, solo demuestra pues que no hay un interés real, genuino, por parte del Estado mexicano por hacer frente a una situación que muchas veces ha sido pues catalogada como crisis humanitaria. Y es eso, o sea, es al final apostar porque las personas se hagan responsables en un sentido como muy negativo, y asuman las consecuencias de el haber salido de sus países y el haber ingresado sin documentos, ¿no? Sin incrementar el costo de la migración con una perspectiva pues muy perversa, ¿no? Las combi, les voy a contar otra cosa de las combi. Las combi te cobran casi el doble de lo que vale un pasaje normal, o el triple. Eso era lo que yo quería. Yo también quería investigar mucho sobre esto, porque me di cuenta que en otros países también eran súper usureros con los emigrantes en cuanto al transporte público. Y aquí también, o sea, lo que vale 10 pesos, al migrante lo cobran en 35, 3 veces. Eso pasa. Entonces eso pasaba, se dan cuenta que uno era emigrante, y encima de que lo iban a dejar detrás de los retenes, no lo dejaban en el pueblo, les cobran el triple o el doble. Y si tú les dices algo, vales verga, o sea, te bajas. Entonces sí, los dejan uno mucho antes, casi 2 kilómetros antes del retén. Imagínate, casi 2 kilómetros. Te toca caminar y te toca rodear. Te toca rodear por montes, por cercas, te toca levantar cercas, por cultivos. De ahí llegas a una carretera, son como, o sea, caminas el doble de lo que tienes que caminar, sí, caminar en una carretera derecha. Y llegas y sales adelante del retén, ¿cierto? Uh-huh. Vuelves y sigues. Bueno, eso fue en Chiapas. Paras una combi, te estafa y te deja antes del retén. O sea, bueno, ahí llegué a San Pedro, y ahí había una buena población de migrantes que pensaban salir,
de madrugada para pasar el retén grande ese que tiene San Pedro. Y yo ahí llegué preciso, o sea, y todos, y ahí ya nos unimos, fue como a eso de la marcha de la migración. Salimos a las 3 de la mañana y caminamos con ellos, pasamos por el retén y bueno, antes de eso que les comenté, para llegar a San Pedro, me persiguió un carro de migración, o sea, nos paró en la carretera, no nos persiguió, pero nos paró en la carretera y nos tocó meternos y huirles y volvimos a salir y nos llegó ahí, entonces tocó otra vez huirles. Eso fue lo que digo cuando me persiguió, pero así que hayan salido no, el carro sí nos hacía como para que nos metiéramos a la carretera. No. Sí, y cada que nos veían pasar nos grababan, eran solamente grabándonos. Uf.